Cordial saludo, mi nombre es Yulisa Medina Arboleda, soy estudiante de la carrera de Administración Ambiental y de Recursos Naturales y el día de hoy les voy a compartir la problemática ambiental relacionada con la gestión de los residuos sólidos. Bueno, entonces el problema ambiental está relacionado con la disposición final de residuos sólidos en el relleno sanitario La Pradera. Este relleno está ubicado en el departamento de Antioquia, en el municipio de Don Matías. Inició sus operaciones en el año 2003 y actualmente está operado por el operador logístico en varios grupos EPM y recibe los residuos sólidos de más de 40 municipios de todo el departamento. La problemática se identificó porque se presentaron unos movimientos de masa de residuos sólidos hacia el dique de contención de la zona sur. Entonces, el relleno sanitario cuenta con una modificación en su licencia ambiental que fue otorgada por Corantioquia en el año 2019. En esta modificación de la licencia se deja el requerimiento o algunos requerimientos para que se pueda extender la vida útil del vaso Altair, que es el vaso que actualmente se está usando para hacer la disposición, hasta mediados del año 2023, porque en la licencia original la vida útil de este vaso estaba estipulado hasta mediados del año 2022. En este orden de ideas, pues para finales del año 2023, la autoridad ambiental emitió la alerta que se estaba agotando la vida útil del vaso Altair y que este estaba recibiendo en promedio 3.400 toneladas de residuos sólidos al día. Además, pues entonces se identificó que se debían realizar unos refuerzos en el dique de contención sur y en todos los taludes inferiores que se tenían y que se debía hacer con geosintético, ¿cierto? Cabe resaltar que esta solicitud la corporación ya la había realizado en la modificación de la licencia ambiental. Además, pues entonces para este año ya se tenía que haber iniciado o básicamente ya se tuvo que haber terminado la construcción del nuevo vaso que se iba a llamar La Piñuela para poder continuar recibiendo todos los residuos sólidos. Ahora bien, pues entonces la alerta se generó por un posible colapso del dique de contención ubicado en la zona sur del vaso Altair. ¿Por qué? Porque el movimiento de masa de los residuos se estaba viniendo hacia el dique de contención y el dique de contención no contaba con las modificaciones que se habían solicitado desde la corporación para no presenciar el colapso inminente que se podía materializar, ¿cierto? Además, pues entonces estos movimientos de residuo podían colapsar y llegar hasta el río Medellín, que lo vemos acá en un costado, y generar una contaminación hídrica demasiado fuerte. Además, pues entonces estos movimientos de masa de residuos afectaron la estructura del dique y ocasionaron daños en los canales de recolección de lixiviados y en uno de los pozos de recolección de lixiviados del vaso, lo que estaba generando a su vez entonces que el vaso retuviera mayor cantidad de líquidos y lixiviados y comenzara a aumentar la presión dentro del vaso, lo que no beneficia al el dique de contención. Además, pues entonces, de acuerdo con todo este panorama que se les está escribiendo, la corporación decidió emitir una medida preventiva ante varias para no generar el colapso inminente que se podía materializar. La medida preventiva básicamente constaba en que el relleno sanitario ya no podía seguir recogiendo ni recibiendo los residuos sólidos de los municipios del departamento. En este caso, pues entonces la alerta comenzó a extenderse y se inició todos los problemas en cada uno de los municipios debido a que no se tenían alternativas adicionales para tener otro relleno para la disposición de los residuos. En este caso, pues entonces vemos tres actores fundamentales que fueron la Corporación Corantioquia, el operador en varias y los más de 40 municipios.
Corantioquia, por su parte, de acuerdo con la modificación de la licencia ambiental y de acuerdo con las frecuencias que estipuló para implementar cada uno de los requerimientos, pues se evidencia que no ejerció los controles de seguimiento de manera oportuna de acuerdo con estos tiempos estipulados. Eh, Sino que ya pues al finalizar el tiempo útil o la vida útil del vaso, pues realizó la visita debido a las quejas que se estaban presentando por la problemática que se comenzó a evidenciar, ¿cierto? Y por otro lado, pues al momento de autorizar la modificación de la licencia ambiental y extender la vida útil del vaso, no resaltó la importancia para seguir o para construir el nuevo vaso que se denomina La Piñuela. Por su parte, en varias, claro, no ejecutó de manera oportuna ninguna de las obras que Corantioquia le había dejado en el requerimiento de cuando modificaron la licencia ambiental y además hizo caso omiso de alguna de las recomendaciones que la corporación hizo para poder extender la vida útil del vaso Altair. Y los 40 municipios, porque no implementaron acciones de contingencia cada uno de sus municipios para disponer los residuos sólidos de una manera más eficiente y además se evidenció una falta de implementación de políticas públicas y de planes de gestión integral de residuos sólidos. Entonces, de acuerdo con estos actores, se quedan como varios temas en el aire donde si la modificación de la licencia ambiental fue autorizada en el año 2019 por Corantioquia, cabe la pregunta de si ya en varias le estaba diciendo a la corporación, por favor me extiende la vida útil del relleno sanitario, del vaso Altair, porque no vamos a alcanzar a entregar las construcciones que necesitamos para el nuevo vaso, porque para el año 2023 no habían iniciado la construcción del vaso La Piñuela. Si ellos desde el 2019 ya sabían que tenían a 2023 que tener una solución al problema de que ya no podían seguir disponiendo sus residuos en ese vaso. También entonces otro de los interrogantes que quedan es, en los requerimientos, la corporación les dejó que para el año 2022 ya tenían que haber tenido construidos 5 pozos adicionales de extracción forzada de lixiviados en el vaso Altair en la parte baja porque era la parte que más presión iba a comenzar a generar por el mayor volumen de residuos que iba a recibir. Entonces, ¿por qué en la visita que les hizo Corantioquia en el año 2023 aún no estaban construidos? Y también cabe resaltar que pues en la modificación que se les hizo a la licencia ambiental, la corporación requirió que el dique de contención tenía que subirse 6 metros adicionales para poder eh, ocupar el volumen hasta el año 2023, pues listo, en varias hizo esa modificación, pero no se aseguraron de tener una estabilidad del vaso completo, ¿cierto? Y esa estabilidad se podía lograr instalando estos pozos de extracción forzada que también la corporación les había hecho el requerimiento. En este orden de ideas, pues ante la inminente situación que se podía materializar en una afectación ambiental demasiado fuerte en el municipio y en el departamento, y aparte la afectación que iba a tener a nivel departamental era muy grande porque se iban a incrementar los costos de disposición de residuos en otros rellenos sanitarios en otros departamentos y aparte los municipios iban a comenzar a colapsar en sus sistemas de transporte para cada uno de los residuos que estaban recogiendo. Entonces, de acuerdo con esto, todos los actores involucrados, varios grupos EPM, actores gubernamentales, la corporación autónoma, incluso otros actores, pues comenzaron a trabajar de la mano arduamente para poder asegurar la prestación del servicio en la disposición final de residuos sólidos en los más de 40 municipios del departamento. Incluso en los informes que postuló en varias, pues entonces se identificó que EPM hizo una inversión de capital bastante grande para poder capacitar a todo el personal técnico y operativo del grupo de en varias y además inyectó un capital demasiado grande para poder comenzar la construcción de todas las infraestructuras que habían quedado como requerimientos en la modificación de la licencia ambiental.
Y asimismo, pues la corporación, de manera ya más oportuna, comenzó a hacer la vigilancia en el cumplimiento de las estrategias y de las acciones que se estaban implementando para asegurar la disposición de residuos sólidos. Por eso, en este orden de ideas, entonces, para el año 2024, aún se logró disponer los residuos sólidos en el vaso Altair y se espera que para mediados del año 2025 el vaso La Piñuela entre en operación. Este vaso tiene una vida útil de 7 años. Pero bien sabemos que de acuerdo con los procesos consumistas que se tienen actualmente, pues puede que ese vaso disminuya su vida útil. Por eso entonces se propone que para poder solucionar el problema que se tiene con el relleno sanitario, pues no solamente es solucionar los problemas de infraestructura y de disposición que se tienen de manera interna por parte de varias, sino que cada municipio que hace la disposición de residuos sólidos en este relleno debe de asegurar la implementación de manera adecuada de los planes de gestión integral de residuos sólidos y que con estos planes se deban de definir metas alcanzables en la disminución de generación de residuos sólidos no aprovechables. Asimismo, pues entonces se debe comenzar a fomentar procesos de economía circular en el mismo municipio, que de una u otra forma fomenten trabajo para la misma comunidad. Y también, pues, se propone que en cada municipio se deban de fomentar rutas selectivas para que así se pueda extender la vida útil de los rellenos sanitarios, evitando que a ellos lleguen grandes volúmenes de residuos aprovechables. También entonces se debe fomentar la ordenanza del departamento que es basura cero y se debe implementar de manera adecuada la resolución 2184 del año 2019 que nos habla sobre la separación de residuos sólidos en la fuente. Muchísimas gracias. Estas son las referencias bibliográficas de las cuales me basé para mostrarles la información. Muchas gracias.